Abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 2 y versículo 18. Y vamos a leer 5 versículos del 18 al 22 en Marcos capítulo 2, que es la porción de la palabra que esta mañana tenemos para reflexionar en ella y compartirla. Marcos 2, 18 al 22 dice: los discípulos de Juan, sí estoy ahí, ¿verdad? Sí. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Así que algunos fueron a preguntarle: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan especial, Señor, estudiar tus enseñanzas, Señor Jesús, directamente, que vinieron de tu boca, de tus labios, y que siguen viniendo hoy de tu boca y de tus labios. Señor, permite que cada uno de nosotros que estamos en este lugar recibiendo esta palabra la podamos entender, comprender. Señor, quita de nosotros toda entretención, toda cuestión que nos aparte de lo que tú nos quieres hablar, decir y enseñar esta mañana en este lugar, Señor. Que sean gratos los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón delante de ti. Glorifícate, y Espíritu Santo, habla a cada uno de nosotros esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o están conscientes de lo maravilloso que es recibir y estudiar la palabra directa que viene del Señor Jesús. Claro, toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Pero el Evangelio, cuando estudiamos Marcos, cuando estudiamos el Evangelio del Señor, es algo tan especial porque estamos yendo directamente al carácter de Jesús, a las palabras de Jesús, a las acciones de Jesús, a cómo Él se relacionaba, cómo Él interactuaba y cómo Él enseñaba principios eternos maravillosos que no solo eran para ese momento, para aquel lugar, para aquellos discípulos, sino que son principios valederos hoy para los discípulos de hoy y que son eternos y producen eternidad en cada uno de nosotros. A mí me emociona, a mí me llama la atención, me despierta, me aviva, me hace apagar el celular, me hace olvidarme de los problemas de casa y me hace centrarme en que el Señor Jesús me está hablando. Qué maravilla, ¿verdad? El Señor Jesús nos está hablando. Amén. Dice claramente el pasaje que los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a él porque estaban ayunando. Y le hacen una pregunta en ese momento, es muy sincera, es una duda la que tienen. No están criticando, no están tachando, simplemente tienen una duda y externan esa duda. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo eso también se torna en algo que manifiesta el corazón, no solo de esos discípulos, sino de los fariseos. Pero llegan ante Jesús con una duda sincera y le dicen: Señor, nosotros estamos ayunando. Somos discípulos de Juan y también los fariseos ayunan. Pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Solo remando los vemos. No dejan de comer. Esta duda obedece, hermanos, a la costumbre que habían hecho los fariseos de producto de una ley del Antiguo Testamento. Y quisiera referirme a las dos cosas, a la ley que está escrita en el Antiguo Testamento, y luego esa ley cómo la tomaron los fariseos y la convirtieron en una costumbre, en una tradición, que más que costumbre y tradición se volvió en una ley que la convirtieron a sus propios intereses, y eso es lo que vamos a ver. Quisiera primero que veamos en Levítico 23, 27, donde está la ley de la que le estoy hablando.
Levítico 23, 27 y en Números otro pasaje. Pero en Levítico 23, 27 dice: el día 10 del mes séptimo, note bien, el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Ese día celebrarán la convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Más adelante, Números, libro de Números, capítulo 29 y versículo 7, habla de la misma cosa y vuelve a decir la misma fecha. Dice: el día 10 del mes séptimo celebrarán una convocatoria santa y ayunarán. Nadie debe hacer ningún trabajo. Entonces había una ley de ayuno. Había un día y un mes específico que se llamaba el día de la expiación, en el cual todo judío debería de ayunar. No era el ayuno, ayunemos celular, hermano. No, era ayunar. Ayunar es no comer. ¿Está aquí conmigo? Aunque hubiera olor así de carne asada como hay aquí, va, que es más difícil ayunar así, pero igual era un día para ayunar. Esto lo habían tomado los fariseos, y de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 12, si usted me acompaña, mire lo que hacían los fariseos. Está hablando un fariseo de sí mismo. Voy a leer desde el 11, dice: puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, no, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni siquiera soy como un cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana, y esa era la costumbre que habían agarrado los fariseos de la ley de Moisés, que les mandaba a ayunar un día, el día de expiación. Ellos la habían tomado como una práctica que no es mala, es buena ayunar, pero ellos ayunaban 2 veces a la semana. Y no solo ayunaban, sino que ellos se comparaban. Por eso me interesaba leer el pasaje que acabo de leer de Lucas, porque ellos usaban eso, el ayuno, ya no como una práctica de piedad real, sino una práctica de piedad aparente, de supuesta piedad. Entonces la pregunta que están haciendo los discípulos de Juan sobre esta práctica que se volvió religiosa, que se volvió, si usted quiere, legalista, que se volvió de alguna manera exagerada, porque entonces decían: gracias, Señor, porque yo soy fariseo, yo no soy como estos, yo ayuno 2 veces a la semana. Entonces Jesús quería marcar en su respuesta algo importante, algo eterno, algo que era significativo. Jesús dio una enseñanza, de hecho, en el Sermón del Monte sobre el ayuno. Si usted me acompaña en Mateo capítulo 6 y versículo 16, está esa enseñanza. Y precisamente ataca o combate la actitud de los fariseos. No es que ayunar sea malo, no es que Jesús estaba en contra del ayuno. Lo que estaba en contra era de la actitud de los fariseos. Miren lo que dice el versículo 16 de Mateo 6. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces el problema no era el ayuno, no es el ayuno. El asunto no es que el ayuno era para aquel tiempo y para ahora, no. El asunto es que la actitud del corazón con que aquellos fariseos ayunaban era como para mostrarse muy piadosos, muy santos, muy decir: yo soy superior a ustedes. Y siempre lo hacían en ese sentido de comparación. Miren, yo estoy ayunando, ayuno 2 veces a la semana. Entonces Jesús, sabiendo el corazón de los fariseos, la respuesta que le da a los discípulos de Juan es: miren, ¿cómo puede ayunar? ¿Cómo se puede ayunar en una fiesta de boda donde está el novio? No se puede ayunar. Una fiesta de boda donde está el novio es para celebrar, es para estar alegres, es para estar contentos, es para comer, no para ayunar. Pero lo que Jesús no estaba combatiendo en esa respuesta, lo que él estaba respondiendo, no es que no se ayune, sino es que la actitud para ayunar debe de ser una muy particular y muy especial. Dice: cuando ustedes ayunen, lávense la cara, perfúmense la cabeza, no demuestren que andan en ayuno, no pongan cara de santos, pues.
¿verdad? No se pongan así todo. Estoy ayunando. El Señor sabe. No es así la cosa, hermanos. No es así. Yo ayuno, si ayuno, es para el Señor. Y lo hago en secreto para Él, para la gloria de su nombre. Aparte, por supuesto, hay ocasiones cuando hemos convocado ayuno a toda la iglesia y el ayuno es público. Y los que quieren ayunan, por supuesto no obligamos, pero los que quieren ayunan, los que no, pero estamos ayunando toda la iglesia con un propósito. También se puede hacer en la familia. Hay familias que a veces se ponen de acuerdo y dicen, miren, pongámonos de acuerdo y ayunemos y oremos por esta situación en particular, por alguien que está enfermo, por alguna situación muy puntual. Pero la práctica del ayuno es una práctica no solo legal, que viene de una ley, sino es una práctica que el Señor aclara aquí en Marcos, y volvamos a Marcos, cómo se debe practicar y en qué momento. Miren la respuesta observemos la respuesta del Señor, versículo 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio está presente. O sea, el ejemplo que pone es ahí sí que muy gráfico, muy ilustrativo. Si ustedes lo invitan a una fiesta y está el novio y la novia y todo, a una boda, pues no es para ir a tomémonos las fotos y vámonos, porque aquí no hay ni moscas que matar, ¿verdad? Sino que siempre hay algo que comer, aunque sea un bocadillo, pero hay algo que comer, ¿o no? Como me dijo un amigo esta semana, mira, cuando yo me case, como me quiero ir de viaje de luna de miel y de bodas, me dijo, yo voy a dar tamales, me dijo. 5 pesos, invito 1,000 gente, 5,000 pesos y se acabó el asunto. Y yo todavía le dije, y es más, invitas 1,000, llegan 900 y te llevas todavía 100 tamales para la luna de miel. Le dije, oye, y tenés que comer ahí. Sí, me dijo, pero de qué hay que comer, aunque sea tamales, ¿sí o no? Aunque sea, que son ricos los tamales. Los estamos menospreciando ahí con el aunque sea, son ricos los tamales. Bueno, esa es la respuesta de Jesús, pero luego avanza y en el versículo 20 dice, pero vendrá el día en que el novio le será quitado y entonces sí, ese día ayunarán. Esa era la respuesta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque aquí está el novio, porque aquí está la fiesta, porque aquí está la presencia, porque ¿para qué van a ayunar si yo estoy con ellos? Porque el Señor produce gozo, paz, paciencia, porque Él es maravilloso, porque Él es la razón del ayuno, Él es nuestro ayuno, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué razón tenían de ayunar? Pero va a llegar un día, dijo el Señor, lo estaba anticipando, en que el novio le será quitado. Y entonces sí van a ayunar. Entonces, esto también hay respuesta para nosotros hoy, hermanos. Hoy sí hay que ayunar. No solo debemos, es necesario ayunar. Nadie dice amén, hermano. Es que ese olor va. Mal día para predicar sobre esto, ¿va? Por la carne. Pero está bien. Miren, avancemos. Esta práctica, entonces, se volvió, hermanos, una práctica de orgullo y de condenación. Los fariseos se sentían orgullosos por ayunar y se comparaban con otros y decían, uy, vos ayunás una vez al año, yo 2 veces a la semana. Yo soy pilas, yo ayuno 2 veces a la semana. Y mira cómo estoy, chilero. Ambos grupos, tanto los fariseos como los discípulos de Juan, en ese momento quizás, tal vez no tanto los discípulos de Juan, pero lo pusieron como se pusieron en una comparación. Y esa es la típica actitud, hermanos, de alguien que es legalista y religioso. Sentirse orgulloso de lo que es, de lo que hace, compararse con los demás y al mismo tiempo que se compara, condenar. Es que como vos no lo haces como yo lo hago, como vos no pensás como yo pienso, entonces estás destinado al juicio eterno. Yo estoy bien, vos estás mal. ¿Sí? Mire, esa actitud, hermanos, esa actitud legalista, religiosa, nos está haciendo mucho daño. Y Jesús la confronta. Jesús la confronta y dice, miren, como quien dice, miren, no es que sacó el pecho por sus discípulos y los defendió, Él solo dio la razón. Miren, ellos no ayunan porque no hay necesidad de ayunar. Pero va a llegar el día en que su esposo, que el novio va a ser quitado.
Y me llama la atención que dice va a ser quitado. No es que se va a ir, no es que lo van a perder, no, va a ser quitado. Y el original de ese verbo quitado es subido, se va a ir para arriba, pues se va a ser quitado, va a ser extrapolado. Entonces estaba hablando de él, estaba hablando de sus discípulos, estaba hablando de su iglesia, estaba diciendo, miren, ahorita estoy yo con ellos, no ayunan, pero cuando yo sea quitado, van a tener que ayunar. Pero volviendo, la respuesta, hermanos, de Jesús invita a no juzgar la piedad de las prácticas religiosas, es decir, lo externo. A veces juzgamos a la gente o tenemos la impresión de la gente por cómo se viste, por cómo se peina, por cómo es su exterior, nada más lo externo, sin analizar, sin ir a lo profundo, sin saber cuál es su corazón. Y por esa parte externa, muchos creen ser santos y muchos son condenados porque son lo peor que existe, por esa parte externa. Y eso es algo, hermanos, que Jesús aquí está abordando y atacando directamente. La verdadera piedad no son las cosas externas, sino las internas. Acompáñame a Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Colosenses capítulo 2 y versículo 20 al 23. Mire lo que dice. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Es una pregunta. Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y al duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Entonces, volvamos a lo que el Señor está abordando, que es el ayuno. ¿Ayunar es malo entonces? No. Ayunar es necesario. El problema, hermanos, el asunto es cómo abordamos esas cosas y cómo las tomamos. Y el ejemplo está claro. Vimos que la ley mandaba ayunar una vez, un día décimo del mes séptimo del año, había que ayunar. Pero aquellos agarraron el principio y lo convirtieron en una ley humana, como dice Colosenses 3, que acabamos de leer, y lo volvieron un mandato humano y dijeron, hay que ayunar 2 veces a la semana. Por eso el fariseo dice, soy fariseo de fariseos, porque yo ayuno 2 veces a la semana. Pero no ayuno para honrar a Dios, sino ayuno para ver a quién friego. Para ver al que ayuna solo una vez o al que no ayuna, ese está mal y yo estoy bien. Eso es lo que se llama fariseísmo, eso es lo que se llama legalismo. Eso es a lo que se refiere Colosenses 3:20. 3:20 es, ¿verdad? Sí, 3:20 al 23. Entonces, hermanos, cuidémonos por favor de solo juzgar por apariencias, de solo ver. Por eso el Señor dice, miren, cuando ayunen, lávense la cara, o sea, lo externo, no aparenten externamente lo que están haciendo internamente. Por eso cuando el final de ese pasaje en Mateo dice, porque su padre que está ustedes ayunan para su padre que está en secreto, porque el que lo ve en secreto los recompensará en público. ¿Sí? Entonces el Señor nuestro Dios Jesucristo, Él no necesita que yo demude mi cara, que yo me deje de bañar, que yo deje que yo aparente ¿qué decirles? Una santidad nada más porque cómo me visto o cómo miro o cómo me peino, sino es de adentro, hermanos, es lo de adentro lo que al Señor realmente le interesa. ¿Está aquí conmigo? Eso en otras palabras, entre nosotros nos podemos cuentear. Ese es el otro problema. Entre nosotros podemos aparentar ciertas cosas, podemos aparentar ser así o ser asá o aparentar ciertas cosas, pero realmente el Señor ve directamente el corazón y sabe cómo somos. Él sabe cómo somos, por eso lo que tenemos que arreglar y lo que Él viene a arreglar no es nuestro exterior, es nuestro interior, es nuestro corazón.
Entonces el Señor inmediatamente, vamos a Marcos de regreso, el Señor inmediatamente da dos mini parábolas de un versículo cada una, o mini enseñanzas, pero muy poderosas. Una sobre el remiendo y la otra sobre los odres. Y el tema hoy es odres nuevos, porque con eso concluye. Pero el versículo 21, analicémoslo un momento. Mire lo que dice el versículo 21. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Estas dos enseñanzas, hermanos, la del remiendo y la de los odres nuevos, muestran directamente lo incompatible que es lo nuevo con lo viejo. No puede casar, no casa lo nuevo con lo viejo. Por eso hasta en términos de computación, en términos de juegos que hoy juegan los chavos, ¿y esta qué versión es vos? Es que no es compatible. ¿Por qué? Porque aquella era la versión viejita y ahora tenemos la versión nueva. Entonces cuando tenemos la versión nueva, a veces no podemos jugar la versión anterior porque no casan los controles, porque no cuadran la parte interna. Entonces no se puede. Lo mismo está diciendo Jesús. Miren, una prenda de ropa que se rompe, no le pueden poner un parche con ropa vieja, porque entonces lo que hace es que esa ropa vieja estira y el hoyo, el agujero se hace más grande. Ropa al revés, perdón. Pero sí me entendieron, ¿va? Va. Entonces el contraste, hermanos, que está haciendo es del sistema religioso imperante en aquel momento con la libertad del evangelio. El evangelio que Jesús traía, hermanos, el evangelio que Jesús estaba enseñando no era compatible con la tradición religiosa y legalista que los fariseos tenían, y por eso encontró tanto choque, tanto problema con ellos. Por eso no casaba, no cuadraba lo que Jesús hablaba y predicaba, no cuadraba con lo que los fariseos creían y practicaban. Por eso Jesús cuántas veces dijo: oísteis que fue dicho tal y tal cosa, pero yo les digo tal y tal otra. Refiriéndose al mismo tema, como aquí, refiriéndose al ayuno. Jesús no estaba prohibiendo el ayuno, no estaba rechazando el ayuno, no estaba diciendo: uy, ustedes no sean tontos, no ayunen. No estaba diciendo eso. Él estaba poniendo en la justa perspectiva, dimensión y enseñanza clara y muy sencilla cómo se debería de practicar el ayuno, no como lo estaban practicando los fariseos de su momento. En otras palabras, hermanos, el parche, la remendadura con una tela vieja rompe y destruye en vez de ayudar. En otras palabras, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no viene a remendar nuestras vidas, hermano. Oiga lo que le digo. Lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, lo que Jesús vino a predicar, a enseñar, no es un remiendo, no es para que tengamos una mejor calidad de vida. Esa es una frase muy usual hoy en día, ¿verdad? Es que tenga una mejor calidad de vida, que nuestros presos tengan mejor calidad de vida, que la gente en los hospitales tenga mejor calidad de vida, que cuando alguien está enfermo de cáncer terminal y ya está en sus últimos momentos, que tenga una mejor calidad de vida. Cuando nos casamos y tenemos hijos, que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida. El evangelio no vino a darnos mejor calidad de vida, porque no es una remendadura el evangelio. ¿Me escucha aquí? El evangelio no viene a parchar los agujeros del pecado, no viene nada más a hacernos sentir mejor en un área de nuestra vida, pero en la otra área no. El evangelio viene a dar vida nueva. El evangelio viene a hacernos nuevas criaturas. El evangelio es una nueva creación, no es un parche. ¿Me sigue aquí, hermano? Eso es lo que Jesús vino a predicar, a enseñar a vivir, a enseñarnos a vivir. El evangelio es una nueva vida, nuevas criaturas, nuevo nacimiento. Dijo Pablo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es un parche, hermanos. Por eso cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a este evangelio verdadero del reino de los cielos, hermanos, no podemos pretender nada más. Bueno,
Yo voy a la iglesia, escucho ahí la cosa y medio me entero para más o menos vivir un poquito mejor, para ser mejor padre, para ser mejor madre, para ver cómo me arreglan a mi marido que no muchito, ¿verdad? No es como me lo arreglan, es como me lo cambian. Qué bueno, ¿ah? Pero no por otro, sino por uno nuevo, el mismo exterior, pero un nuevo hombre, una nueva mujer de adentro. ¿Sí me sigue aquí, hermano? No nos conformemos a vivir un evangelio de parches, un evangelio nada más para que la cosa se vea más o menos. Porque cuando la cosa, nada más queremos parchar los problemas de nuestra vida, nada más queremos que Dios nos ayude. Señor, ayúdame en la parte financiera y por favor sácame de este hoyo, de estas deudas que tengo. Señor, ayúdame y te prometo que cuando me pongas este parche te sirvo por él. No, es que no es este parche es toda una vida nueva. ¿Está aquí conmigo, no? Y el versículo 22, que complementa la misma enseñanza, lo hace Jesús con otra figura interesantísima. Versículo 22: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Un odre, hermanos, era un recipiente como una cantimplora para llevar bebida, normalmente agua o vino, en el desierto, en caminatas, en la vida de la gente cuando salía. Era hecho de cuero de animal, algunos eran hechos del interior del animal, de las vísceras. Entonces era una cantimplora que se tenía que tratar, que se tenía que curar, tenía que secarse, tenía que dársele un procedimiento de curación para que entonces sirviera. Cuando ya se había curado el cuero del animal, se cerraba de ambos lados, se le ponía tapón y ya era la cantimplora, era el odre. Y en ese odre depositaban vino o agua para poder transportarlo de un lugar a otro. Era una cantimplora. Pero lo que está diciendo Jesús es, miren, cuando se echa vino nuevo en un recipiente, en un odre, usted sabe que el vino tiene un proceso químico, ¿verdad? Y el proceso químico de esa bebida despide vapor o gases. Y esos gases tienden a ensanchar el recipiente. Entonces, si el odre era viejo, si el odre no había sido tratado, si el odre estaba ya medio petrificado por el sol, por el viento, por el polvo, entonces pasaba lo que dice el pasaje, que el vino nuevo, al expeler todo ese vapor, quebraba, rompía el odre. Entonces se dañaban las dos cosas: el odre se rompía y el vino se derramaba. ¿Qué había que hacer entonces? El odre había que mantenerlo siempre limpio y siempre tratado. Y es interesantísimo que al investigar un poco esto, ¿saben cómo trataban los odres ya curados y ya en proceso de ser usados? Los trataban con aceite. Los untaban de aceite adentro y afuera, les echaban también, afuera más que todo y adentro también su mezcla ahí de aceite para mantener suaves las paredes, para mantenerlas listas para que cuando hubiera esa necesidad de expandirse, se expandieran y no se quebrara. Qué interesante la ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso maestro es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe quiénes son los odres? Levante su manita. Mire, su cabecita, mi corazoncito. Nosotros somos los odres. Y sabe, el vino nuevo que venía era esa palabra, ese evangelio, esa enseñanza que el Señor estaba trayendo y que no iba a hacer nido, no iba a ser no iba a poder ser depositada en esos odres si no eran transformados e iban a ser nuevos odres. Pero el hecho de ser nuevos odres, hermanos, tenemos que ser tratados con aceite, con el Espíritu Santo,
Porque solo el Espíritu Santo es capaz de transformarnos de viejos, de usados, de quebradizos, de pecadores a hombres nuevos y mujeres nuevas. ¿Sabe? En el mes de junio, los miércoles de junio, que no es este miércoles sino el siguiente, en los 4 miércoles de junio vamos a dar un seminario sobre el Espíritu Santo, sobre el poder transformador del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, saber, no solo saber, sino ver la herramienta, el poder. Mire, hermano, he estado leyendo Efesios 1 para ese seminario, y Efesios 1 dice el supereminente poder de Dios que actuó en Cristo para levantarlo de los muertos. Y hay 3 superlativos en Efesios, y uno de ellos, que es la que más me gusta, por eso la menciono, es supereminente poder. Ese supereminente poder que levantó a Cristo de los muertos y luego lo sentó a la diestra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo: y van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El dínamos de Dios, el poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios es capaz de transformar lo viejo, lo usado, lo sucio, lo podrido, lo quebradizo, lo pecador en nuevo, en completamente nuevo. Es capaz de cambiar mi mente cochambrosa, sucia, apegada o limitada o completamente desahuciada. La puede cambiar en una mente nueva, en la mente de Cristo. Pero es solamente el Espíritu Santo de Dios quien lo hace. Por eso, qué maravilloso, hermanos, porque Jesús le estaba hablando a mentes que estaban pensando todavía como religión, como religiosos. Les estaba hablando a unos que decían: mira, pero entonces ¿hay que ayunar o no hay que ayunar? Entonces, ¿cuánto hay que ayunar? 2 veces. Y hoy entre el pueblo cristiano, entre la gente cristiana, seguimos oyendo preguntas de ese tipo, porque la mente no ha sido renovada, porque la mente no ha sido transformada, porque el aceite de la unción del Espíritu Santo no ha suavizado estos odres viejos y cansados, hermano, en odres nuevos para recibir la enseñanza del Evangelio verdadero de Cristo Jesús. Nuestra vida entonces debe ser tratada por la verdad del Evangelio y por la presencia del Espíritu Santo. El vino nuevo, ya le dije, es la nueva vida en el Espíritu Santo que Cristo nos da. El sistema religioso es representado por los odres viejos que no contienen lo nuevo, que no están capacitados para que se les deposite esta enseñanza nueva de nuestro Señor Jesucristo. La ley, el legalismo, la religiosidad, hermanos, nos ha marcado, lamentablemente nos ha marcado. Vivimos en una sociedad religiosa, vivimos en una sociedad muy animista e influenciada, hermanos, por un montón de cosas. Históricamente, religiosamente, hemos sido influenciados por una serie de cosas, hermanos. Yo cada vez, no sé, cada vez oigo hablar, hermanos cristianos, de gatos negros, de ¿cómo se llama? De mariposas grandes y negras, de escaleras, de patas de gallo, no patas de gallo las que tenemos aquí, ¿va? No, patas de conejo es la cosa, y cosas por el estilo, que es animismo. Pero también oigo hablar de conceptos también romanos, hermanos, muy arraigados adentro de nosotros. Y oigo hablar, todavía más lamentable, de cuestiones evangélicas, que yo diría son evangelicoides, que también nos tienen atrapados, hermanos, y no nos dejan fluir con libertad en el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque hay 2 extremos, hermano. Está el extremo de la religiosidad y el legalismo, pero del otro lado está el extremo del libertinaje y el relativismo, y que todo se puede. Como soy libre en Cristo Jesús, hago todo lo que quiera y todo lo que pueda, y que Cristo me perdona. Pero ambos extremos no es verdad, hermanos. El Señor quiere que nosotros vivamos la verdad del Evangelio, la libertad del Evangelio, sazonada o centrada en Cristo, hermanos, sabiendo que al Dios que adoramos, que el Dios que nos libertó, que el Dios que nos salvó es santo.
Y porque Él es santo, nosotros estamos llamados a ser santos también. Pero tampoco el Señor también dice la palabra que el que nos libertó nos hace el Hijo nos hace verdaderamente libres. Libres de esa atadura del legalismo, de la religiosidad, como lo leíamos en Colosenses, de no toque, no haga, no mire, porque todo es pecado, hermanos. Mire, el pecado es el que deshonra a Dios, el que nos aleja de Dios. Sí. Y yo les decía hoy en la mañana en el preservicio a los servidores, a los de alabanza, les decía, hermanos, un buen pasaje, un buen capítulo que podemos leer para entender esto es Romanos capítulo 14. Y Romanos capítulo 14 nos dice, miren, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, que nadie los juzgue por el día que celebran o no celebran. Pero eso sí, si algo de lo que ustedes comen o beben le es ocasión de caer a su hermano, no lo hagan. Entonces es un balance. ¿Me da libertad? Sí. Pero esa libertad está limitada por el amor a los demás. Sí, el amor a los demás. ¿Sí me sigue aquí, hermano? Ahora, quiero que me acompañe ya para ir finalizando o aterrizando. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y versículo 1 y 2 dice: pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. La ley, hermanos, produce un estado de esclavitud y de servidumbre. Mientras nosotros no entendemos que Jesucristo nos vino a libertar y a ser realmente libres, nosotros vamos a mantenernos, como dice Gálatas 4, como niños, como esclavos. Pero el versículo 3 avanza ahí mismo en Gálatas 4 y dice: así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos de este mundo. Vivíamos amarrados a preceptos del mundo, a preceptos de odres viejos, a preceptos de pensamientos humanos. El legalismo, hermanos, maneja un espíritu represivo de terror. Si haces esto, tal cosa. Si no haces lo otro, te va a pasar este asunto. Pero el evangelio nos mueve a libertad, no a temor, sino a gozo, a libertad. Romanos 8:15, hermanos, nos habla de eso. Romanos 8:15, si ya lo hemos predicado aquí otras veces, pero Romanos 8:15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hermanos, nosotros tenemos que salir de la concepción de que merecemos o no merecemos. Es que yo me gano, yo me voy a merecer la bendición de Dios si hago esto o hago lo otro. No, hermanos, la gracia de Dios es otra cosa. La gracia de Dios es lo que Él da inmerecidamente a nosotros. Y eso nos saca del legalismo, nos saca del decir: yo ayuno 2 veces, no soy como vos. Es que, perdone, lo voy a decir así, aunque quiero que no me malinterprete. No estoy diciendo que ayunar es malo, pero aunque no ayune, Dios me ama. Está aquí conmigo. ¿Es necesario ayunar? Sí, porque el novio fue quitado. Y este es el tiempo en que debemos ayunar. Aparte que nos caería bien, ¿verdad? Digo yo. Pero el punto no es lo físico, es lo espiritual que esta práctica tiene. Entonces, veamos que el legalismo, hermanos, nos esclaviza y el evangelio de Cristo nos liberta. Y es lo que dice Gálatas 5:1. Volviendo a Gálatas 5:1 es poderoso. Dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Mantengámonos firmes en la libertad. ¿Cuál es la libertad a la que Cristo nos llamó? Su evangelio de gracia, su evangelio de amor, su evangelio de gozo, su evangelio, hermanos, que Él derramó sobre nosotros, que Él nos dio sin merecer absolutamente nada. Vivamos en libertad en ese evangelio. Mantengámonos en ese evangelio, seamos firmes en ese evangelio.
Y esa es la palabra que el Señor nos daba a través de Mirna, ¿verdad? Esa firmeza de ¿quién era? Samuel. De Eleazar. Que se le pegaba la espada a la mano. Y que aunque había cansancio físico, él seguía batallando. Pero porque había firmeza. Firmeza en lo que necesitamos, hermanos. Firmeza para enfrentar lo que hoy nos quiere atrapar en esclavitud otra vez. Dice Romanos 8 que no volvamos al espíritu de esclavitud, sino que Dios nos dio el espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre. Hay dos cosas que nos esclavizan, hermanos: el pecado y la ley, el legalismo, la religiosidad. Pensamos a veces que por lo bueno que seamos nosotros nos vamos a ganar el cielo. Y entonces tenemos dichos como aquellos, a veces lo practicamos entre nosotros, ¿verdad? Me hiciste un favor, te ganaste el favor mío, ahora cuando te cases te jalo la cola. Así dice, ¿verdad? No. ¿O no es así el dicho? ¿Bien? Sí. Mire pues, una soltera aquí, Helen, soltera. Si ella me hace un favor a mí y me gana mi favor, yo, mira, cuando te cases, yo te caso. No, cuando te cases, te llevo la cola, no te jalo, ¿eh? Te llevo la cola, es decir, se la sostengo la cola, ¿verdad? Del vestido, porque entonces yo la voy a servir a ella porque ella me hizo un favor a mí. Sí, no, aquel, viera los ojitos de aquel. Te caso ya. Hermana Angelita, Dios te bendiga. Pero miren, hermanos, el pecado y el sistema de este mundo nos esclaviza. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a proclamar su libertad en nosotros. Por eso, cuando cantamos a veces algunos cantos de libertad, ¿verdad? Y que se menciona la libertad, y el que está dirigiendo dice a veces, casi siempre, hermanos, somos libres, ¿verdad? Y algunos dicen amén, otros no dicen nada, otros no sé, pero hermanos, sí somos libres en Cristo Jesús, hombre. Sí, Cristo Jesús nos hace libres del pecado, de la maldad, del propio sistema del mundo, hermano. Nos hace libres de nosotros mismos, de nuestros pensamientos de culpabilidad, de recuerdos, de cosas que arrastramos pesadas como culpas, como acusaciones que a veces traemos cargando en la espalda. El Señor Jesús nos hace libres con su evangelio verdadero. Él nos liberta, pero necesitamos conocer el Espíritu Santo de Dios, que es quien aplica ese evangelio a nuestra vida y nos transforma de odres viejos, usados y quebradizos a odres nuevos, a odres que podemos llevar y portar ese evangelio, y que se ensanche ese evangelio adentro de nosotros, y no nos vamos a quebrar, sino más bien, como lo hizo Eleazar, se nos va a pegar en la mano la palabra y vamos a poder combatir y poder avanzar en medio de un mundo que se opone a esa verdad del evangelio, de un mundo que niega que Jesucristo es el Señor, que niega que hay un Dios, que niega que hay libertad, nada más que en otras cuestiones efímeras y mundanas. Pero nosotros sabemos porque la Biblia lo dice y porque lo hemos experimentado, que este evangelio liberta al hombre y los hace nuevas criaturas. La libertad de Cristo, ya dije, no es libertinaje. No es el cristiano carente de santidad, sino por el contrario, la libertad de Cristo nos hace vivir la libertad de Él, que nos sujeta a la ley de Él mismo, a la ley de Cristo. ¿Y sabe cuál es esa ley? Está en Romanos 8:1. Romanos 8:1 nos dice cuál es esa ley que ahora Cristo ha impuesto en nosotros. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación. Si Cristo murió por mí, si Cristo entregó su vida y subió a la cruz del Calvario en mi lugar, ¿quién puede acusarme, hermano? ¿Quién puede levantar el dedo en contra suya? Eso sí, los que vivimos unidos, me gusta esa versión, unidos a Cristo Jesús. La versión 60, la Reina Valera de las Américas, dice, para los que viven en Cristo Jesús. Aquí dice, unidos a Cristo Jesús. Es decir, pegados, es decir, en Él, Él en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
¿Y sabe qué de Cristo vive en nosotros? Su Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer al Espíritu Santo. Por eso tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que trae esta palabra, este evangelio, y lo aplica. Él es el que unta, hermanos, en este odre podrido y viejo. Él unta ese aceite y nos liberta y lo hace suave, lo hace fresco, lo hace dócil, lo hace receptivo, lo hace amigable a la voz de Dios. Cami, ya vamos a los bautizos. No, de verdad, para que te vayas a preparar. Y ahorita llego. Y la hermana creo que ya salió, ¿verdad? Bueno, vamos terminando. Tal vez si pasa, Sergio, por favor. Entonces, como conclusión, lo que el Señor nos llama es a vivir en libertad y santidad, como odres nuevos, libertados por su evangelio. La pregunta empezó, todo el tema empezó con una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Quizás a usted le han hecho alguna pregunta similar. Tal vez no del ayuno, pero de otra cosa. Tal vez le han preguntado, ¿y vos por qué vas a la iglesia? ¿O vos por qué no decís mucho malas palabras, muchito? ¿O vos por qué cada rato decís gracias a Dios y gracias a Dios? ¿Y quién es ese Dios, mano? ¿Y vos por qué cuando planteamos un negocio así interesante y que a todos nos va a quedar parte de raja del asunto, vos decís, no, yo no participo, mucha, tranquilos? O vos, mano, ¿por qué cuando empezamos con los chistes de esos buenos, así, verdes, morados y colorados, te vas, mano? Si es cuando es del mero ambiente. Mano, es que vos sos medio raro, ¿por qué pensás así? O en los ambientes, bueno, ahora ya no es exclusivo de hombres, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo más pesado, más fuerte en los ambientes de hombres. Mano, y vos solo una mujer tenés, solo una novia tenés. ¿Y tu segundo frente qué? ¿Y tu tercero? ¿Sabe? Cuando teníamos algún tipo de pecado, algún tipo de costumbre de hacer algo que ofendía a Dios, y el Señor empieza a tratar eso con nosotros y nos empieza a cambiar, y el Espíritu Santo empieza a obrar para transformarnos, es algo que no podemos nosotros ni siquiera explicar, pero sí lo podemos vivir. Y cuando vamos dejando y alejándonos del pecado y nos vamos deshaciendo de ese pecado, vamos a recibir preguntas que nos van a decir, ¿y vos por qué no tal cosa? ¿O por qué tal otra? Hace unas semanas, y voy a decir el nombre porque algunos de ustedes lo conocen, y me dio gran alegría, y de verdad me bendijo tanto reunirme un día con Jaimito Castro. Lo conocen algunos de ustedes. Y es impresionante lo que el Señor está haciendo con ese hombre. El hombre se perdió, yo no le voy a contar su testimonio porque quizás algún día él lo puede contar acá. Pero cuando yo lo oía, hermanos, y oía, y me dio risa, ¿verdad? Porque me dijo, mire, pastor, no se vaya a asustar, pero es que ahora estoy tatuado y tengo aretes, va. Soy aretudo, me dijo. Y llegó con su camisa hasta por aquí, porque no me quería enseñar los tatuajes, ¿va? Se sintió un poco mal conmigo. Pero los aretes no se los quitó, su aretón aquí, por acá. Pero yo lo perdí de vista a él, pero eventualmente recibía algunas retroalimentaciones de él y sabía que no estaba bien. Pero él me contó, hermanos, hasta dónde llegó su necedad. Pero lo más importante es cómo Dios lo rescató de esa necedad.
Y el hombre ahora me escribe y me manda y mire, pastor, recibí esto de Dios y recibí esto otro, y qué piensa de esto y qué piensa de lo otro. Y cuando yo lo veo, hermanos, yo digo, Señor, solo tú puedes cambiar a un hombre así. Solo tú puedes transformar la mente de alguien que estaba completamente podrido en alguien nuevo, en alguien diferente. Su apariencia quizás no ha cambiado, pero su interior ya cambió, leguas. Y lo menciono, hermanos, porque así como él hay muchos. Y quiero decirles, hermanos, de verdad, que entre nosotros no hayan preguntas tipo legalista o farisea, sino que haya comprensión de lo que es ser un odre nuevo y cómo podemos tener ese evangelio que cambia, que transforma. Vamos a orar.